textos judíos antiguos, como el libro de Enoch, por ejemplo, desarrollan ampliamente esta idea. Durante siglos ha dividido rabinos, teólogos, estudiosos y comentaristas. Bien, señores, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Estamos por aquí con un episodio más a responder una gran pregunta en esta ocasión. Somos Respuestas Bíblicas y esperamos que usted se suscriba a nuestro canal, que usted comente, que usted haga sus preguntas, así como lo están haciendo algunas de las personas que están siguiendo nuestro contenido. Esperamos darle respuesta a esas dudas, a esas incertidumbres que hay dentro de cada uno de ustedes. Así que ya usted sabe, estamos por aquí. Vamos a responder tu pregunta, vamos a darle respuesta a esa pregunta que este hermoso tiempo. ¿Quiénes eran los hijos de Dios de Génesis capítulo 6? Esta es una pregunta controvertida. Durante siglos ha dividido rabinos, teólogos, estudiosos y comentaristas. El texto dice de la siguiente manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y la pregunta es, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Benei a Elohim. Bueno, para entender esa respuesta, para buscarle solución a esta pregunta, hay que entender varias interpretaciones principales que son las que más han estado discutiendo durante siglos esta pregunta. Primero, existe la interpretación tradicional que dice que son los descendientes de Set. Muchos comentaristas sostienen que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set y las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. La idea es que la línea santa se mezcló con la línea impía, pero esta interpretación tiene un problema. Aunque esta explicación es popular, el texto nunca dice eso. Además, no menciona a Set, no menciona a Caín, no explica el surgimiento de los gigantes, y por eso muchos estudiosos consideran que esta interpretación intenta evitar una lectura más sobrenatural. Segundo, existe la interpretación de los reyes poderosos. Algunos creen que los hijos de Dios eran gobernantes o eran reyes antiguos que reclamaban ser divinos. Entonces, en el antiguo cercano oriente era común que los reyes fueran llamados hijos de los dioses. Según esta visión, estos gobernantes tomaban mujeres por la fuerza y corrompían la sociedad. Pero esta segunda interpretación también tiene un problema. Aunque tiene cierto apoyo histórico, tampoco explica completamente la aparición de los Nefilim. Tercera interpretación, es la interpretación más antigua y la más polémica, podríamos decir. Es la que dice que los hijos de Dios son seres celestiales rebeldes. Esta es la interpretación sostenida por muchos judíos del primer templo. La expresión hebrea usada es Benei a Elohim. Cada vez que aparece esta expresión en el Antiguo Testamento se refiere a seres celestiales. Por ejemplo, Job capítulo 1, verso 6, Job capítulo 2, verso 1, Job capítulo 38, verso 7. Allí los hijos de Dios son claramente seres espirituales que comparecen delante de Dios. Por eso numerosos estudiosos concluyen que Génesis 6 está hablando de seres celestiales que abandonaron su posición. En el Nuevo Testamento hay dos textos extraordinarios, Judas 6, que apoyan esta versión. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Ahora observe la palabra, no guardaron su posición, abandonaron su morada. Judas conecta esta rebelión con los días anteriores al juicio. Y segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, afirma, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. O sea, Pedro une los dos acontecimientos, ángeles que pecaron y el mundo de Noé. Entonces la conexión es difícil de ignorar. ¿Quiénes eran los Nefilim? Génesis capítulo 6, verso 4 declara que había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces la palabra hebrea es Nefilim, proviene de una raíz que significa caídos, lo que hacen caer o los derribadores. O sea, no se refiere simplemente a personas altas, describe seres que eran extraordinarios, asociados con violencia, asociados con corrupción. Y la cuestión central de Génesis 6 no es simplemente quiénes eran los hijos de Dios. La verdadera pregunta pudiera ser o es por qué Satanás estaba tan interesado en corromper la humanidad antes del diluvio. Génesis capítulo 3, verso 15, Dios había prometido una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces la batalla espiritual comenzó desde ese preciso momento. Muchos intérpretes judíos antiguos entendían que la corrupción de Génesis 6 fue un intento de contaminar la humanidad y de frustrar el plan mesiánico. En otras palabras, la guerra no era simplemente contra los hombres, era contra la promesa, era contra la llegada del Redentor. Una perspectiva del pensamiento judío antiguo, textos judíos antiguos como el libro de Enoch, por ejemplo, desarrollan ampliamente esta idea, aunque no forma parte del canon bíblico, para la mayoría de las tradiciones ayuda a comprender mucho sobre este tema. Y muchos judíos de la época de Jesús interpretaban Génesis 6 según esta misma tradición. Entonces los vigilantes descendieron, corrompieron a la humanidad, introdujeron violencia y conocimiento perverso, produjeron una generación de gigantes. Es importante señalar que estos detalles provienen de la tradición judía antigua y no del texto bíblico mismo. Ahora, dentro de la interpretación de los judíos existe un nivel de interpretación que es el nivel Sod, que significa misterio, significa secreto. Y este nivel espiritual, este nivel de interpretación, dice que los hijos de Dios representan todo poder que abandona el propósito para el cual fue creado. Es decir, cada vez que una autoridad se separa de Dios, produce corrupción. Cada vez que algo celestial busca satisfacción en lo terrenal fuera del orden divino, nace el caos. Por eso, Génesis 6 no es solamente una historia antigua, es una advertencia eterna. La caída comenzó cuando seres creados para reflejar la gloria de Dios comenzaron a perseguir sus propios deseos. Entonces, para concluirte esta respuesta de manera argumentativa, la interpretación más antigua dentro del judaísmo del segundo templo identifica a los hijos de Dios como seres celestiales rebeldes. Esta lectura encuentra apoyo en Job, en Judas, en Segunda de Pedro. Sin embargo, otros intérpretes entienden que se trata de la línea de Set o de gobernantes humanos corruptos. Lo que sí está claro en todas las interpretaciones es esto: Génesis 6 describe una rebelión masiva contra el orden establecido por Dios. Y el resultado fue una corrupción tan profunda que preparó el escenario para el diluvio. Entonces la pregunta que deja el texto no es solamente quiénes eran los hijos de Dios. La pregunta es, ¿qué sucede cuando los seres creados para reflejar a Dios deciden vivir para sí mismos? Ahí comienza toda caída.